La inflación viene subiendo hace más de medio año, sin embargo hay muchísimos indicios de que posiblemente a partir de abril comience a bajar. Y obviamente todos aquellos que están un poco sobregirados hoy festejando que la inflación suba, bueno, van a tener una mala noticia. Quédate que te cuento cuáles son las chances de que esto suceda y por qué. Bueno, voy a intentar grabar lo más rápido posible porque estoy en época de parciales y no tengo tiempo, así que voy a hacer muy rápido. Primero que nada, ¿qué es lo que estuvo pasando en estos meses? Bueno, la realidad es que desde fines de 2025 que el hecho de que esté subiendo la inflación, si bien obviamente mucho de ello es explicado por la propia inercia que tiene la inflación, es decir, porque simplemente todos los precios están aumentando más mes a mes, mucho de ello también es explicado por shocks, es decir, un evento de magnitud considerable, repentino o no esperado, se podría decir, que perturba el determinado orden económico que teníamos antes. Por ejemplo, la inflación, precios que aumentan de manera repentina, extraordinaria y que no necesariamente van a continuar aumentando a ese ritmo por mucho más tiempo. ¿Qué estuvo pasando particularmente con la inflación? Bueno, que venís de más o menos 6 meses seguidos en el que, por ejemplo, la carne te mete 0,6, 0,7 puntos todos los meses a la inflación, es decir, una inflación que da 2,7, 0,7 puntos, casi un tercio, más bien un cuarto, de toda la inflación de ese mes te la pone solamente la carne. Y de estos shocks tuvimos varios en los últimos meses. La carne viene aportando más de medio punto, 0,7, 0,6 todos los meses desde más o menos agosto de 2025. Esto es básicamente porque hay una reducción en la oferta de carne producto de que el sector ganadero quiere aumentar el stock, por lo tanto tiene que poner más ganado a reproducirse y menos para venderlo, ¿no? Esto producto de que se habilitaron las exportaciones de carne a Estados Unidos, bueno, producto de varias cosas. Esto lo que hace es que aumente el precio de la carne. No para siempre, o sea, la carne eventualmente va a dejar de aumentar más que el resto de los precios. Sin embargo, hubo un tiempo en el que lo estuvo haciendo hasta incluso marzo, poniéndote un montón de inflación. De hecho, interanualmente la carne creo que está arriba del 70%, mientras que la inflación está en 31, 32, si no me equivoco. Así que fíjense la magnitud de este shock. Por otro lado, en marzo particularmente ya empezó a pegar el tema de los combustibles y probablemente va a pegar en abril también. Y además está el tema de las tarifas, que también en marzo fue considerable, en febrero mucho más, bueno, etcétera. Esto no quiere decir que la inflación en realidad no fue tan alta. La inflación es la que es y punto. Si uno sistemáticamente siempre quita lo que más aumenta de la inflación, bueno, sistemáticamente vas a ver una inflación más baja de lo que es y por lo tanto el análisis está mal. Pero lo que quiero decir es que tal vez un componente importante de la suba de la inflación que hubo en los últimos meses estuvo explicado por cosas extraordinarias que eventualmente van a desaparecer. De hecho, siguiendo la próxima parte del video, si nosotros vemos lo que está pasando en abril, que obviamente el dato de inflación todavía no lo tenemos, pero hay distintas mediciones con una frecuencia más alta que la que nos muestra el INDEC, que es una vez al mes, que sale más o menos siempre a mediados del mes siguiente, es decir, la inflación de abril saldrá más o menos el 14 de mayo de 2026, por ahí. Nosotros estamos viendo que el shock más importante de todos, que es el de la carne, el que tiene más magnitud y le pega más a la inflación, pareciera ser que en abril ya ha disminuido considerablemente. La inflación en alimentos en abril está dando mucho más baja que lo que estuvo dando en los últimos meses. Esto igual no necesariamente implica que la inflación en alimentos va a ser increíblemente más baja en abril, porque existe algo que se llama arrastre estadístico, que lo que hace es que básicamente por más que del primer día al último día del mes los precios no aumenten, aún así puedas tener inflación por un tema estadístico del cual no vamos a hablar. Además, por otro lado, abril no tiene la piña estacional que sí tiene marzo, en el que muchos precios aumentan porque normalmente en marzo la inflación siempre da más alta, aunque sí en abril tenés el tema de los combustibles, porque el aumento de los combustibles se dio sobre todo en los últimos días de marzo y en abril. Por arrastre estadístico va a pegar sobre todo en este mes, en abril, el tema de los combustibles. Pero a la gran mayoría de las consultoras la inflación le está dando bastante baja, entre 2,5 y 2,6% para abril. Es verdad que el mes todavía no terminó, pero son los datos con los que están trabajando actualmente. Y está claro que sí, bueno, las consultoras les da 2,5, 2,6. Sería muy raro que la inflación dé 3,4 o por arriba, ¿no? Que es lo que dio en marzo. Así que pareciera estar bastante cantado, a menos que ocurra una catástrofe en estos últimos días de abril, que la inflación va a ser más baja que la del mes pasado, luego de prácticamente, o incluso bastante más, de medio año. Sin embargo, bueno, esto puede ser fenómeno de un mes, es decir, tal vez la inflación en marzo dio extraordinariamente alta, en abril ponele que sigue dando, no sé, 2,8 y te terminás estancando 2,8, 2,9 por mucho tiempo. Pero yo no creo que suceda esto y vamos a hablar del siguiente punto, que es el crecimiento de la cantidad de dinero. Básicamente, durante el gobierno de Milei lo que estuvo pasando en el primer año es que la cantidad de dinero creció
mucho dependiendo de cómo la midas. Si vos ves lo que es la base monetaria, es decir, la cantidad de pesos, es verdad que ha aumentado muy fuerte durante el primer año del gobierno de Milei, pero mucho de este aumento corresponde a los pasivos remunerados, es decir, estos títulos que emitía el Banco Central que se fueron transformando en pesos. Era deuda en pesos que finalmente se pagó, ¿no? Entonces, si uno mira la base monetaria amplia, es decir, base monetaria más estos pasivos remunerados, es verdad que la cantidad de dinero no aumentó tanto medido como base monetaria. Pero después el resto de los agregados económicos que miden además depósitos y distintas cosas, que miden la cantidad de dinero de una forma un poco más integral y más representativa, porque la base monetaria, por ejemplo, no mide la plata que tenés en Mercado Pago, eso no entra, sin embargo vos la plata que tenés en Mercado Pago la podés gastar. Es verdad que si vemos estos agregados económicos, la cantidad de dinero estuvo creciendo muy fuerte, a un ritmo muy alto, sobre todo hasta mitades de 2025. A partir de mitad de 2025 colapsa muy fuerte el ritmo al que aumenta la cantidad de dinero y hoy en día, ya para los últimos días de abril, se encuentra en un crecimiento interanual de alrededor de 18-17%. Es decir, mientras vos tenés a la inflación corriendo al 32% interanual, la cantidad de dinero crece a un ritmo que es la mitad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en la medida en la que la demanda de dinero se recomponga, que yo creo que es algo que en parte está sucediendo por algo el Banco Central está pudiendo comprar tantos dólares, que va a pasar aún más si la actividad económica empieza a recuperar un poco y que pasen estos shocks extraordinarios, es decir, la carne, los combustibles, etc. Y además, con lo planchado que está el dólar, y bueno, es esperable que la inflación eventualmente converja al ritmo de crecimiento de la oferta monetaria. Digo, vos no puedes estar infinitamente teniendo una inflación más alta que lo que crece la cantidad de dinero porque eventualmente te quedás sin dinero. Obviamente esto en el límite, ¿no? Claramente no va a suceder, pero esa tendencia no se puede sostener para siempre. Entonces, o la cantidad de dinero tiene que empezar a aumentar o la inflación tiene que empezar a caer. Pareciera que se va a dar lo segundo. Entonces, para mí está clarísimo que en la medida en la que la cantidad de dinero siga creciendo al ritmo que está creciendo ahora o hasta incluso menor, la inflación va a bajar. Y puede ser un buen primer mes para arrancar ese descenso. Bueno, el mes de abril, ¿no? Que la tiene fácil porque marzo subió mucho. Y además yo creo que se viene un respiro para la economía una vez que este proceso comience, porque está claro que probablemente el principal problema que tenga el programa económico del gobierno tenga que ver con el empleo y con la actividad económica, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra, como puede ser, por ejemplo, la construcción, la industria manufacturera, el comercio, etc. Y también los salarios de estos sectores en los que está la gran mayoría de la población, ¿no? Bueno, si la inflación empieza a bajar, como la economía argentina está indexada, entre ellos los salarios, que vienen con delay siempre los salarios, bueno, es esperable que estos comiencen a recuperar. Es decir, que si, por ejemplo, voy a plantear un caso que obviamente no se da, pero suponete que hay una persona a la que le aumentan el salario todos los meses, pero siempre es por la inflación del mes pasado. Bueno, si en abril la inflación da 2,5, le van a aumentar el salario por la inflación de marzo, que fue 3,4. Eso quiere decir que ese mes esa persona le va a ganar a la inflación y por tanto su salario va a ser mejor. Y si después en mayo la inflación da 2,3, bueno, el aumento que le van a dar en mayo va a ser 2,5 por la inflación de abril. Entonces su salario vuelve a mejorar. Esto fue lo que pasó a partir del segundo trimestre de 2024 hasta el primer trimestre de 2025, que justamente fue el periodo en el que la inflación bajó. Durante ese periodo los salarios crecieron mucho. Bueno, ahora va a pasar lo mismo si la inflación baja. Y si esto sucede, los salarios van a aumentar, y si los salarios van a aumentar, va a mejorar mucho el consumo. Consumo masivo del cual dependen mucho estos sectores, sobre todo el comercio. Por lo tanto, además, no solo puede que en los próximos meses se venga un proceso de baja de inflación, sino a su vez también de crecimiento de la actividad económica, no únicamente en los sectores que ya sabemos que les va bien, que son minería, petróleo y el campo, sino en todos los otros que a su vez están un poco rezagados. Y esto puede ser muy importante políticamente para el gobierno porque una de las mayores preocupaciones de la gente ahora mismo no es tanto la inflación, sino el poder adquisitivo y el nivel de empleo, que viene bastante mal. Los salarios están estancados hace bastante tiempo y el desempleo aumentó durante el gobierno de Milei. Es verdad que venía de valores muy bajos con Alberto, pero aún así aumentó. De hecho, si nosotros vemos este indicador que desarrollé yo, que se llama indicador de satisfacción económica, es un indicador que toma justamente datos de inflación, dólar, salarios y empleo para intentar estimar a partir de la situación económica cuántos votos puede sacar el gobierno en elecciones generales, cuántos votos puede sacar el oficialismo. Bueno, básicamente este indicador le pega bastante bien, salvo en la elección de 2021, donde lo económico no fue tan importante, sino que primó más el tema de lo político y la pandemia. Y vemos que claramente el índice este cayó desde las elecciones. ¿Por qué? Porque los salarios están cayendo porque está subiendo la inflación. O sea, según este índice, hoy hay menos gente de la que querría votar al gobierno que en las últimas elecciones. Y para que esto mejore y el gobierno llegue mejor a fines de 2027, que es donde van a ocurrir las elecciones presidenciales, bueno, los salarios tienen que mejorar. Por lo tanto, este proceso en el que baja la inflación y los salarios suben y se reactiva el consumo y aumenta el empleo, le va a beneficiar al gobierno. Aún así, falta un montón de tiempo.
Y si vos querés estar al tanto de cuánto va a dar este índice en el momento de las elecciones, así no te comes un garronazo como que, por ejemplo, el gobierno pierda de manera inesperada y te sube un montón el dólar y vos te quedaste en pesos, o todo lo contrario, si el gobierno gana y vos pensabas que iba a perder y te quedaste en dólares y el dólar al final no aumentó y te podrías haber quedado en pesos haciendo carry trade, bueno, te invito a Daily Economics Pro, la comunidad privada donde yo paso información económica todos los días. Paso un montón de indicadores, como por ejemplo el indicador de presión cambiaria para saber si el dólar va a subir o no. Y entre todos los indicadores que paso está el indicador de satisfacción económica, para saber cómo le puede ir al gobierno y cuando llegue 2027, donde todos vamos a tener muchas dudas sobre lo que va a pasar, bueno, que llegues con un poco de sustento y con un indicador que te puede ayudar a abstraerte de tu situación y evaluar cómo va a estar el gobierno y cuál podría ser el resultado. Si quieres inscribirte a Daily Economics Pro, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Así que bueno, la conclusión es esa, ¿no? La inflación, si bien es verdad que estuvo subiendo de manera general, de manera inercial, todos los precios aumentan a un ritmo mayor, es verdad que hay un par de shocks que explicaron sobre todo la suba importante de los últimos meses, shocks que en parte pareciera que van a desaparecer a partir de abril, un momento que le podría dar lugar a el proceso en el que la inflación empieza a converger un poquito con el aumento de la oferta monetaria, que ya dijimos que está siendo muy bajo. O sea, en la economía argentina la cantidad de dinero está creciendo a un ritmo cada vez menor y por lo tanto eventualmente la inflación va a converger a eso. Esperemos que a partir de abril haya varios indicios de que esto puede llegar a ser así. Espero que te haya gustado este video, dale like y compartíselo a tus amigos que están en un cumple y creen que la inflación no va a parar de subir para que, bueno, estén calmados, o pásaselo a esos familiares a los que querés discutirles un poquito y con los que no estás muy de acuerdo. Así, bueno, dejan de bardearte por libertario. Muchas gracias a todos los miembros de YouTube y a todos los Patreon por ayudarme a hacer esto posible. Recuerden que todos ustedes tienen acceso al grupo de miembros de WhatsApp donde charlamos entre todos. Escríbanme al Instagram y los meto al grupo. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito o de Patreon, te lo dejo todo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos. Ay, boludo, quiero terminar ya la carrera. Estoy hasta las pelotas de estudiar. Encima me falta la mitad. O sea, tengo 20 materias de 40.